Buenas, somos de la carrera de Sistemas Computacionales y estamos haciendo el informe de este proyecto final. Mi nombre es Cristian Ofre Chávez y en esta ocasión se presentarán las clases vistas del curso de análisis de algoritmos y estrategias de programación. Bueno, este proyecto se centra en desarrollar y evaluar distintos algoritmos en Python, entre ellos búsqueda de fuerza bruta, cambio de moneda, el Quicksort, búsqueda binaria y torres de Hanoi. Y por último, el algoritmo de Distract para encontrar rutas mínimas. Además, se analizó el rendimiento de la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria, demostrando que la búsqueda binaria es más rápida y eficiente porque se necesita realizar menos operaciones para encontrar un dato. Esto permitió comprender la importancia de seleccionar el algoritmo adecuado según las características del problema y la cantidad de datos que se debe procesar. Entre estos, comenzamos con el primero, que es el algoritmo de fuerza bruta. Esto consiste en que busca un dato o patrón comparándolo uno por uno hasta encontrar o confirmar que no existe. Entre las características, en resumidas palabras, se compara el patrón con el texto de la forma secuencial, no necesita estructuras adicionales ni preparación previa, es sencillo y fácil de entender, y puede volverse lento según el texto o el patrón sean más grandes. Y en función, el algoritmo compara el patrón con el texto carácter por carácter. Y si encuentra una diferencia, se desplaza el patrón a una posición y vuelve a realizar la comparación, y así sucesivamente. Este proceso se repite hasta encontrar el patrón o terminar de recorrer todo el texto. Aunque los resultados correctos pueden ser más lentos que otros métodos porque realiza muchísimas comparaciones este algoritmo. Luego seguimos con el algoritmo de cambio de moneda. En este algoritmo de cambio de moneda utiliza una estrategia voraz para encontrar un monto usando la menor cantidad posible de monedas o billetes, eligiendo siempre la denominación más alta y disponible. Características, utiliza más que todo una estrategia voraz, como se repite, eligiendo siempre la mejor opción disponible. Busca usar la menor cantidad de monedas o billetes. Es fácil de implementar y es muy rápido, también tanto que esto suele implementarse en la vida real y suele dar resultados óptimos en los sistemas monetarios comunes. Funcionamiento, el algoritmo analiza el monto que desea cambiar y selecciona la moneda o billete de mayor valor posible, sin superar el saldo restante. Luego se repite el proceso hasta completar un monto solicitado y es una técnica rápida y práctica, aunque en algunos casos no siempre se encuentra una solución más óptima. Y en formulación de fuerza bruta. Bueno, profesor, mi nombre es Christopher Espinosa Benítez y continuando adicionalmente a lo de mi compañera, voy a continuar con la presentación. En este caso hablaremos sobre el algoritmo recursivo, ¿no?, de ordenamiento de Quicksort. Esto es considerado uno de los métodos de ordenamiento, ¿no?, más utilizados por su rapidez y su eficiencia. Este algoritmo trabaja aplicando la técnica de divide y vencerás, ¿no? Primero, más que todo esto, selecciona un elemento denominado pivote, ¿ya? Y compara todos los demás valores con él. Los elementos menores, no olvidarnos que se ubican, ¿no?, a la izquierda y los mayores a la derecha. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite de una forma recursiva, o sea, varias veces. Y en cada uno de esos grupos, hasta que toda la selección queda completamente ordenada, queda perfectamente, ¿no? Entre sus principales características, Quicksort destaca que esto ofrece un excelente rendimiento para obtener grandes volúmenes de datos utilizando poca memoria. Y esto, sin embargo, su eficiencia depende de la selección del pivote. Eso quiere decir ya que si una mala selección de pivote puede aumentar el tiempo de ejecución. Y con esto podemos observar, como en la figura acá, podemos observar que el arreglo inicial se divide progresivamente en subconjuntos, ya que cada vez más pequeño hasta obtener una secuencia totalmente ordenada. ¿Ok? Ahora iremos al algoritmo recursivo de búsqueda. El siguiente es, sí, exactamente recursivo de búsqueda. Esta es una técnica diseñada para localizar rápidamente un elemento dentro de una lista previamente ordenada, claro. Su funcionamiento consiste en comparar cada valor, más que todo buscando un elemento ubicado en el centro del arreglo. Si ambos coinciden en el arreglo, la búsqueda finaliza exitosamente, o sea, ahí acabaría todo. Pero si el valor buscado es menor, el algoritmo continúa únicamente de la mitad a la izquierda. Y si es mayor, continúa de la mitad a la derecha. ¿Ya? Más que todo este proceso se repite de una manera recursiva, o sea, como anteriormente se dijo varias veces, reduciendo el espacio de búsqueda a la mitad más que todo, y en cada interacción, como te digo, se va a reducir la búsqueda. Y gracias a ello, presenta una complejidad temporal, ¿no? Y claro, obviamente convirtiéndose en una de las técnicas más eficientes, ya que para realizar unas búsquedas, sobre todo datos ordenados, ¿no? Bueno, en la figura podemos apreciar cómo en el espacio de búsqueda se reduce progresivamente hasta encontrar el elemento solicitado. Ok, ahora iremos al otro elemento, el otro ejemplo más que todo, el de clásico de recursividad, ¿no? Ya que todo este es el problema de torres de Hanoi.
Bueno, ¿en qué consiste Torre de Hanoi? Consiste en trasladar todos los discos desde una torre inicial hasta una torre de destino. Bueno, más que todo utilizando una torre auxiliar, por así decirlo, ya que durante este proceso deben respetarse más que todo dos reglas importantes y muy fundamentales. La primera regla sería: solamente se puede mover un disco a la vez y nunca se puede colocar un disco grande sobre uno más pequeño. ¿Ok? La solución utiliza más que todo una recursividad para dividir el problema en las tareas más pequeñas. Primero se trasladan todos los discos superiores hacia la torre auxiliar y luego se mueve el disco de mayor tamaño a la torre de destino, o sea, a donde queremos ir. Y bueno, para finalizar, todos los discos restantes que han quedado, esos discos restantes se van a trasladar desde la torre auxiliar, de donde estaba, hasta la torre final. Y bueno, acá como se muestra en la figura, este procedimiento continúa hasta completar el traslado, o sea, de todos los discos, con la menor cantidad posible de movimientos, o sea, con menos movimientos, con menos cantidad de movimientos, hacerlo todo eso posible. Y bueno, ahora iremos al algoritmo de Dijkstra. Aquí encontramos que el algoritmo de Dijkstra es más utilizado para determinar el camino más corto, más que todo entre nodos de origen y los demás nodos en un grafo, ¿no? Cuyos pesos son más que todo positivos, mayormente son positivos. El algoritmo comienza más que todo asignando una distancia de 0, o sea, a nodo inicial, por así decirlo. El nodo inicial siempre va a ser 0. Bueno, depende de cada ejercicio que pueda proporcionar, ¿no? Y claro, es una distancia infinita, puede ser infinita. O sea, todos los nodos trabajan así progresivamente y puede haber muchos caminos, depende del nodo, si es más grande, más chiquito, más que todo del grafo, ¿no? Posteriormente, se selecciona, ¿no? O sea, seleccionamos el nodo con la menor distancia conocida, de donde a dónde queremos ir, y se actualiza las distancias de sus vecinos, ¿no? Más que todo, si nos movemos de acá al otro nodo, va a cambiar la distancia y va a estar sumándose. Y cuando se encuentra una ruta más corta, ese sería un camino de los varios que podemos encontrar en el grafo. Este procedimiento se repite hasta recorrer, no más que todo, otros nodos hasta alcanzar un destino deseado. Puede haber, como mencioné, muchos caminos, pero el camino es más que todo encontrar el camino más corto. Y bueno, gracias a esa estrategia, Dijkstra es ampliamente utilizado en sistemas de navegación, más que todo en GPS, telecomunicaciones y optimizaciones de rutas. Es algo similar a que el Google Maps o como el Waze, cuando pedimos un driver y te dice de qué tiempo a qué tiempo te puedes ir. Es similar, ¿ok? Y bueno, en las figuras observamos cómo el algoritmo determina el recorrido con la menor costo, más que todo con el menor costo, ¿no? Entre los diferentes vértices que podemos observar aquí. Y bueno, el siguiente problema corresponde a las 8 reinas. Uno de los ejemplos más conocidos del uso de la técnica del backtracking. Eso quiere decir, o búsqueda más que todo con retroceso. El objetivo de esto consiste en colocar 8 reinas sobre un tablero, ¿no? Tablero de ajedrez más que todo y de madera. Que ninguna pueda atacar a la otra. Eso quiere decir que no tienen que, más que todo, atacarse, como acabo de decir. Esto significa que no se pueden compartir una misma fila, o sea, no pueden estar en la misma fila. Tanto como columna y diagonalmente, ¿ok? No tienen que estar así. Este algoritmo coloca una reina en una posición válida, o sea, que no esté intersectada con ninguna otra reina, y continúa ubicando a las siguientes así progresivamente, pero que no se choquen entre ellas. Y bueno, y si en algún momento no encuentra una posición posible, una de las 8 reinas, una reina, supongamos que no encuentra una posición adecuada, sin chocarse diagonal, vertical, ni en su misma fila, es posible retroceder hasta una decisión anterior. O sea, la anterior reina que hemos cambiado, que hemos puesto, podemos cambiar ¿cómo decirlo?, su movimiento por otra, ¿ok? O sea, la última reina, ponte que no la encontremos, es una posición válida. O sea, la reina anterior que hemos usado podemos cambiarla. O sea, ese movimiento que hicimos podemos cambiarla. O sea, una decisión anterior, ¿ok? Y una alternativa diferente para ver qué posición podría ser viable para la reina que nos está dando un problemita. Y bueno, este proceso continúa hasta obtener una distribución válida, hasta que estén todas las reinas, donde las 8 reinas puedan convivir, o sea, estar juntas, o sea, más que todo sin amenazarse entre sí, ¿no? Y bueno, como podemos observar en la figura aquí, finalmente se obtiene una configuración correcta sobre todo el tablero, o sea, esa es la idea de las 8 reinas. Y bueno, finalmente, que es el problema del salto del caballo. Más que todo tenemos, también es muy conocido como el recorrido del caballero. Este es conocido como el recorrido del caballero, por así decirlo. Su objetivo más que todo es conseguir que el caballo visite todas las casillas del tablero. O sea, todas las casillas del tablero exactamente una vez, utilizando únicamente sus movimientos característicos, ya que el caballo en el ajedrez tiene la característica de moverse en una forma de L, ¿ok? Y ese sería el único movimiento que debería hacer, pero moviéndose en todas las casillas, ¿no?, del tablero. Bueno, para resolver este problema, este algoritmo explora diferentes posiciones disponibles, ya que hay muchas posiciones disponibles, ya que cuando ya no se pueda continuar sin repetir una casilla, retrocede y prueba un camino diferente. Tiene la misma mecánica que las 8 reinas, algo así, ¿ok? Mediante la técnica del backtracking, acá en Salto del Caballo, además podemos usar una regla de Wandsdorp, que esto permite mejorar una eficiencia de recorrido, ¿ok? Y bueno, este problema es ampliamente utilizado, más que todo para el estudio de algoritmos de búsqueda, también para recursividad. Y más que todo, también escuché que se puede usar en teorema de grafos. Y últimamente, como está dando de hablar mucho la inteligencia artificial, para eso también podemos usar este teorema. Y bueno, ahora pasemos a análisis de la solución. Ok, aquí.
Una vez que ya he explicado todos los algoritmos anteriores, ahora en este caso vamos a analizar las razones por las cuales fueron seleccionadas, ¿no? Así como sus principales ventajas y limitaciones, como podemos observar en esta ocasión. En primer lugar, la búsqueda por fuerza bruta. Esta fue elegida por su facilidad, ¿no? Es elegida por su facilidad en implementación. Su principal ventaja es que es garantizar encontrar el patrón cuando este existe dentro de un texto así mínimo. Sin embargo, obviamente, al trabajar con textos muy grandes también su rendimiento disminuye, ya que su rendimiento para ser muy optimizado tiene que ser con texto pequeño, para así decirlo. Porque esto realiza un elevado número de comparaciones y eso le disminuye bastante. Y pues no aprovecha, ¿no?, la información obtenida previamente. Respecto al algoritmo de cambio de moneda, este ofrece soluciones rápidas cuando el sistema monetario cumple la estrategia voraz y además requiere pocos recursos computacionales. Bueno, no obstante, su principal limitación de esto es que no siempre encuentran la combinación óptima de monedas, ya que este resultado depende de un sistema de denominaciones utilizando, ¿no? Que esto nos desvía más que todo. En cuanto a Quickshort, nos da sobresale, ¿no? Porque su excelente rendimiento promedio es una complejidad de logaritmo de n, ya que además de utilizar poca memoria y ser un algoritmo más empleado, ¿no?, y aplicaciones reales, así de todo tipo, pero la desventaja de Quickshort es que cuando el pivote no se ha seleccionado adecuadamente puede alcanzar una complejidad, o sea, ser más difícil de encontrarlo. Y bueno, ahora iremos a la búsqueda binaria. Más que todo la búsqueda binaria destaca por reducir el espacio de búsqueda a la mitad, o sea, en cada iteración lo reduce a la mitad, esto nos permite a nosotros localizar la información de forma más rápida, más eficiente, pero sin embargo, solamente puede utilizarse cuando los datos ya se encuentran ordenados. Esa es la única limitación que se puede encontrar en la búsqueda binaria. Y bueno, por su parte, las torres de Hanoi, aquí como se puede observar, estas constituyen un excelente ejemplo de cómo comprender la recursividad más que todo, y esto nos garantiza siempre tener el número posible de movimientos, pero no obstante, nos aumenta la cantidad de discos, o sea, también puede aumentar exponencialmente el número de movimientos requeridos si es que no hacemos adecuadamente la interacción de cada una. Ok, ahora el algoritmo de Dijkstra, nos permite encontrar el camino más corto entre los nodos de un grafo, ya que posee numerosas aplicaciones en un sistema de navegación, y más que todo en redes de comunicación. Su principal limitación de acá de Dijkstra es que no se puede trabajar con pesos negativos, todo tiene que ser con pesos positivos, y pues puede adquirir mayor memoria cuando se aplica a grafos de gran tamaño, eso no olvidarnos. ¿Ok? Ahora, el problema de las 8 reinas, más que todo el backtracking, esto nos garantiza encontrar una solución válida, cuando existe claramente. Sin embargo, las 8 reinas tienen una limitación, ya que el número de combinaciones posibles puede aumentar considerablemente. Conforme crece el tamaño en el tablero, el incremento también aumenta, ¿no?, en el tiempo de búsqueda. Y bueno, para finalizar esta parte, es el salto del caballo, no olvidarnos. Esto también nos permite aplicar técnicas de búsqueda y retroceso más que todo también, para recorrer completamente todo el tablero de ajedrez, por así decirlo. Aunque posee aplicaciones importantes, en la inteligencia artificial también es muy positiva, ya que también ayuda. Y en el teorema de grafos, obviamente. También presenta un espacio de búsqueda muy amplio, lo que hace que su implementación sea más compleja. Y bueno, finalizando esto, iremos a las herramientas de ingeniería. Y bueno, para desarrollar este proyecto, también hemos utilizado 3 herramientas, por así decirlo, de software más que todo, ya que estas nos facilitaron tanto en la implementación de los grafos con la elaboración del informe final, ya que estamos presentando un trabajo. Bueno, en primer lugar, hemos utilizado Python, obviamente, más que todo como lenguaje de programación, ¿no?, para desarrollar todos los algoritmos, tanto como pseudocódigos que nos pidió, y ya que esto nos ayuda a tener una sintaxis más sencilla, es muy fácil el aprendizaje, muy dinámica, y bueno, tiene una capacidad, obviamente, para implementar soluciones eficientes y muy rápidas. Bueno, ahora pasemos a Visual Studio Code, que en este caso también nos permitió escribir, ejecutar y depurar todos los códigos que hemos usado en este ejercicio, en todo el documento, ya que también esto nos ayuda a organizar gracias a herramientas como resultado de sintaxis, el autocompletado y obviamente la depuración que nos ayuda. Finalmente, con la elaboración del informe hemos utilizado el Microsoft Word, la herramienta que nos permitió estructurar el documento de acuerdo con las indicaciones de este proyecto, tanto como algunos puntos y reglas que tenemos que seguir claramente a pie de la letra, y tablas de figura de índices. Y bueno, referentes a también ayudarnos a hacer las bibliografías en normas APA, ok, en 7ª edición. Y con esto concluye la aplicación de los algoritmos analizados por esta parte, la evaluación de sus ventajas y limitaciones, así como las herramientas empleadas, más que todo, durante el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias. Doy paso a mi compañero. Bueno, en este paso es la formulación de los pseudocódigos. En este caso, haré la formulación fuerza bruta. Este pseudocódigo corresponde al algoritmo de fuerza bruta, como se dijo anteriormente, y se dice que como entrada recibe un arreglo y el elemento que se desea buscar. Luego utiliza un ciclo for para recorrer cada posición del arreglo y una condición if para cada elemento del dato ingresado. Si se encuentra una coincidencia, devuelve la posición y mediante el return, de lo contrario, al finalizar el recorrido devuelve un -1.
indicando que el elemento no existe, y de esta misma lógica fue implementada posteriormente Python utilizando una función de búsqueda. Y con la formulación del pseudocódigo de cambio de moneda, este pseudocódigo primero recibe la cantidad de dinero y la cantidad de monedas disponibles. Después utiliza un ciclo for para recorrer las monedas y un while para utilizar la misma moneda las veces que sea posible. Cada moneda seleccionada realiza a la solución y al finalizar devuelve el cambio completo. Posteriormente esta lógica también fue implementada en Python utilizando en este caso listas y ciclos. Con esto le paso a seguir a mi siguiente compañero. Profesor, le habla el alumno José Huertas y hoy voy a estar explicando lo que es el subcódigo de Keepshop. Bueno, primeramente el subcódigo que implementa el algoritmo de Keepshop es lo que primero va a verificar el arreglo que pueda seguir dividiéndose, luego la función de partition para seleccionar un pivote y separar los elementos menores y mayores. Finalmente realiza llamadas recursivas hasta ordenar completamente el arreglo. Esta misma estructura fue utilizada para el proyecto de relación de Python. Y bueno, luego el subcódigo de la búsqueda binaria, que primero va a recibir un arreglo ordenado y el dato que se desea buscar, primero calcular la posición central y la compara mediante una condición if. Y bueno, dependiendo del resultado, continúa la búsqueda de la mitad izquierda o la derecha, utilizando recursivas. Finalmente resuelve la posición del elemento o menos uno si no existe. Esta lógica también va implementada en código de Python. Y bueno, el subcódigo de las torres AOI es primeramente que resuelve el problema de las... digamos que utiliza una recursividad que va primero a verificar si solo existe un disco. Si es así, va a realizar un único movimiento. En caso contrario, divide el problema en 3 pasos recursivos hasta mover todos los discos. Bueno, y posteriormente esta misma lógica también fue implementada en Python. Literal, profesor, en todo esto fue implementado en lo que es el Python. Bueno, ahora es un código de Discrap, ¿no? Primero va a inicializar las distancias de todos los nodos, luego selecciona el nodo con menor distancia y actualiza las distancias de sus vecinos. Y bueno, mediante los ciclos y las condiciones, este proceso va a continuar, hasta que recorrer todos los grafos y obtener las distancias mínimas. Y bueno, ahora vamos a ir con el subcódigo del 8 de reinas, el problema de 8 de reinas, que intenta colocar una reina en cada fila, verifica si la posición es segura, si encuentra un conflicto, retrocede y prueba con otra alternativa hasta obtener una solución posterior. Posteriormente, esto también fue aplicado en lo que es el Python. Y bueno, por último es su código de salto de caballo, que parte de una posición inicial intentando recorrer todas las casillas del tablero sin repetir ninguna. Si encuentra un movimiento válido, continúa el recorrido; en caso contrario, retrocede y prueba otro camino hasta completar todas las casillas. Y bueno, profesor, voy a seguir con lo que es el implemento de los algoritmos que es en Python. Profesor, acá en el código de Python, primero va a pedir al usuario que inserte una cantidad de elementos que tendrá el arreglo. Después, mediante un ciclo for, se ingresará uno por uno todos los valores que luego el programa pide el número que se desea buscar, y nuevamente utiliza un ciclo for para recorrer todo el arreglo. En cada recorrido se utilizará una condición if para comparar el elemento actual con el número ingresado. Si encuentra una condición, muestra la posición donde se encuentra; de lo contrario, al finalizar el recorrido informará que el elemento no fue encontrado. Y acá vamos a hacer un pequeño ejemplito de cantidad de elementos. Que un elemento 5 elementos, voy a poner 20, no sé, 43, 1, 8 y 5 otra vez, y quiero buscar el número 1, y como puede ver, el número 1 se encuentra en la posición 2, 0, 1, 2, y aquí está, obviamente. Bueno, profesor, ahora vamos a ir con la otra pregunta, la pregunta número 2, que es el algoritmo de bodas de cambio de moneda. Bueno, acá está implementándose primero lo que solicita el usuario en la cantidad de dinero que desea cambiar. Después se define una lista con las monedas disponibles, ordenado de mayor a menor el valor. Luego el programa utilizará un ciclo for, donde recorrerá cada moneda, y un ciclo while para utilizar una moneda mientras sea posible. Cada moneda utilizada se almacena y al finalizar el programa muestra en la pantalla las monedas empleadas para obtener el cambio. Vamos a ver aquí. Aquí está, dice ingresar la cantidad de dinero. Voy a ingresar la cantidad de dinero de 187. Y acá, como puede ver, ha usado una moneda de 100, una moneda de 50, una moneda de 20, una moneda de 10, una moneda de 5 y una moneda de 2, para que así esto quede en 0. Bueno, ahora, profesor, con la otra pregunta pasaré, que es el Keepshop. Bueno, primero el usuario tiene que hacer la cantidad de números y luego registrar cada elemento de la lista. Después se llama el algoritmo de Keepshop, que se selecciona un pivote y separa los elementos menores y mayores, anteriormente explicado en lo que es sus códigos. Mediante llamadas recursivas, continúa ordenando cada parte del arreglo hasta completar el proceso, y finalmente mostrará una lista ordenada de todo lo que hemos enviado. Aquí voy a hacer cantidad de elementos, poner 1, 3, 5, voy a poner 20, tal vez ponte acá un 13, acá pongo un 56, acá pongo un 29, y acá pongo un 4, digamos. Y como ven acá me manda la lista original, todo desordenado, y luego me manda la lista ordenada de menor a mayor. Y ahora vamos a pasar con el otro, que es la búsqueda binaria. Y bueno, acá primeramente el usuario primero debe ingresar un arreglo ordenado, y luego el número que desea buscar. El arreglo calculará la posición central del arreglo y comparará ese valor con el dato ingresado mediante la condición if.
Y dependiendo del resultado, continúa la búsqueda en la mitad en la mitad izquierda o derecha utilizando la recursiva. Finalmente el programa mostrará la posición del elemento encontrado o indica que no existe. Vamos a ver aquí. Cantidad de elementos, voy a poner 5. Y acá me va a decir ingresen los elementos ordenados. Voy a poner un 10, voy a meter un 23, un 29, un 40 y un 51. El número buscar, voy a buscar el 29. Y como pueden ver, dice el número se encontró en la posición 2. Vamos, que está acá. 0, 1 y 2, obviamente. Bueno, ahora vamos a ir con la pregunta 5, que es las torres de Hanoi. Ay, perdón. Bueno, primero implementa el usuario tendrá que ingresar la cantidad de discos, que luego el programa ejecutará una función de recursiva, que automáticamente los movimientos necesarios para trasladar los discos desde la torre origen hasta la torre de destino. Cada movimiento se realiza en la pantalla respectiva de las reglas del problema. Como ven acá dice origen, destino y auxiliar, y acá lo voy a explicar mucho mejor. Dice ingrese el número de discos. Voy a ingresar una pequeña número de discos, digamos 3, y como pueden ver acá están los movimientos del disco. Mover el disco de A a C y luego de A a B y luego de C a B. Acá el A es el origen, bueno, creo que acá el C es el destino y el B es el auxiliar. Y así podremos ordenar los discos. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 6, que es el ordenamiento de Discrap. Bueno, en el código primero se tiene que definir los grafos de sus nodos. Luego el usuario selecciona el nodo inicial, desde donde puede comenzar el recorrido. El algoritmo calcula la distancia, o sea, va a calcular las distancias mínimas, actualizando continuamente la información de los nodos vecinos hasta completar el recorrido final. Y finalmente el programa mostrará la distancia corta hacia el nodo. Acá va a poner nodo inicial, el nodo inicial va a ser A. Y del nodo inicial, ahí acá aparece, de A a 0, de A a B es 3, de A a C es 2 y de A a D es 8. Ahora vamos a pasar con el otro problema, profesor. El problema número 7. Bueno, acá es un tablero de ajedrez. Es el problema de 8 reinas. Bueno, primeramente se tiene que crear un tablero de ajedrez desde el algoritmo que intentará colocar una reina en cada fila verificando mediante una condición que posición se asegura. Si se encuentra un conflicto, retrocede y la prueba otra posición utilizando las técnicas de backtracking. Cuando encuentre la solución, valida el tablero y se mostrará en la pantalla. Como acá dice ejemplo tamaño, ejemplo tablero 8. Vamos a hacer un tablero de, digamos, 5. Vamos a poner un tablero 5 y acá podemos ver la solución. Aquí está la solución. Y vamos a pasar por el último problema, que es el salto del caballo. Bueno, primeramente se va a implementar, el usuario tendrá que implementar el tamaño del tablero. Luego el algoritmo iniciará desde una posición determinada y realizará movimientos válidos de caballo utilizando backtracking otra vez. Como en el anterior problema, cada movimiento se marca en el tablero y si no puede continuar, retroceder para probar otro camino. Cuando logra recorrer todas las casillas, el programa no está el recorrido completo. Vamos a poner, ahí, entre el otro, perdón. Voy a recorrer acá. Voy a poner ejemplo, digamos 5, un ejemplo 5. Y aquí, como podemos ver, la solución de todo el recorrido que ha hecho. Bueno, profesor, acá continuamos con la pregunta 7, que es el problema de las 8 reinas. Y bueno, para hacer este código completo, primero tenemos que usar la técnica de backtracking, que sería primero encontrar la función de imprimir, que es lo primero que vas a encontrar, que lo único que sirve es para mostrar todo el tablero. Y ya cuando se encuentre la solución, después encontramos la función que es seguro, que es una de las más importantes, ya que verifica si una reina puede colocarse en una determinada posición. Para ello, revisa que no exista otra reina en la misma columna, o en diagonal, o izquierda, ni siquiera en diagonal derecha. Diagonal izquierda o diagonal derecha. Si encuentra alguna reina, devuelve false, va a devolver false, y de lo contrario, devolverá true. Aquí está, retornará en true. Acá todos va a retornar false, y si no, va a retornar en true. Luego, la función de resolver, donde realmente trabaja el algoritmo. Primero va a verificar si ya llegó a la última fila. Si es así, significa que todas las reinas que fueron colocadas correctamente y terminan el proceso. Si todavía faltan filas, utiliza el siglo for. Va a utilizar el siglo for para probar cada columna. Cuando encuentre una posición segura, coloca una reina representándolo con el número 1. Con el número 1. Y dentro de la matriz llama nuevamente a la función de resolver, como pueden ver acá, para continuar con la siguiente fila. Y si más adelante esa decisión no conduce a la solución, elimina a la reina cambiando nuevamente el valor a 0. Y prueba otra columna. Ese proceso de avanzarse es lo que conocemos como el backtracking. Todo eso, ese proceso es el backtracking. Y finalmente la función de main, que el usuario debe ingresar el tamaño de tableros. Acá puse un pequeño ejemplo, que 8, que pongo un ejemplo de tablero 8. Se puede crear la matriz, llena de ceros, se llama la función de resolver, y si existe una solución se imprime el tablero. De lo contrario muestra un mensaje de indicado que no tiene solución. Y acá voy a ejecutarlo. Como puedes ver acá el ejemplo 8, yo voy a poner 5. Y como podemos ver, este es el tablero de la solución que me han dado con un tablero de 5. Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, correctamente, y acá está. Bueno, y ahora vamos a pasar con el problema del salto de caballo. Para esto, primeramente, también hemos usado la técnica de backtracking. Y primero encontraremos lo que es el imprimir otra vez. Y cuya única función es también mostrar el tablero con el recorrido final. Y bueno, después la función es válido, que verifica si el caballo puede moverse en una determinada casilla. Entonces, se puede mover en casilla, por ejemplo, o sea, por X, Y.
Para ello, comprueba las coordenadas. Estas son las coordenadas. O sea, la X y Y son las coordenadas que no salgan de los límites del tablero y que esa casilla todavía no haya sido visitada. Ya que la casilla visitada tiene un número que ya, aunque no recuerdan, tiene un valor de -1. Bueno, luego está la función principal que otra vez es resolver, que primero verifica lo que es si el número de movimientos es igual o total de las casillas del tablero. Si eso ocurre, significa que el retroceso fue completado. Luego utiliza el siglo for. El siglo for para recorrer 8 posibles movimientos de caballo con ayuda de arreglos del mob X y mob Y, que están ahí. Mob X y mob Y. Que calcula esto calculará la nueva posición y llama la función es válido. Es válido, acá está. Es válido. Bueno, para comprobar si ese movimiento es correcto, si es válido, guarda el número del movimiento en el tablero. Si continúa el recorrido, llama nuevamente a la función resolver. Va a llamar al movimiento resolver. Si ese camino no permite completar el recorrido, el algoritmo retrocede y cambia nuevamente el valor de la casilla -1. Y otro movimiento es la parecida técnica y es obviamente la técnica de backtracking. Finalmente, la función main, el usuario ingresa el tamaño del tablero, se crea la matriz. A ver, espere. Sí, se crea la matriz, se inicializan los movimientos posibles del caballo y se coloca el primer movimiento en la posición inicial. Después se ejecuta el algoritmo y si encuentra una solución, se muestra el recorrido completo. En caso contrario, indica que el problema no tiene solución. Y como podemos ver acá, vamos a ejecutarlo. Y acá vamos a poner el ejemplo 5. Acá también puse los ejemplos 5, 6, pero yo voy a poner el 5. Y acá está la solución de los movimientos que puede tener el caballo. Y bueno, profesor, por eso sería toda parte de Python. Ahora le voy a pasar a mi compañero. Soy el alumno Manuel Gómez y el día de hoy le explicaré el punto 4.1, análisis de complejidad algorítmica, donde se desarrollará el tiempo de cálculo y ejecución de dos algoritmos. El primer algoritmo es la secuencia de un vector y el segundo la búsqueda binaria iterativa. La finalidad de este apartado es analizar cuántas operaciones realiza cada algoritmo según el tamaño de la entrada, es decir, según la cantidad de elementos que contiene el vector. Esto nos permite identificar qué tan eficiente es el algoritmo y expresar sus comportamientos en notación Big O. Bueno, el primero es calcula el tiempo de ejecución de la búsqueda secuencial de un vector. Y para esto, según Donald Knaut, la búsqueda secuencial, también conocida como búsqueda lineal, es uno de los algoritmos más simples para encontrar un elemento dentro de un vector. Su funcionamiento consiste en recorrer los elementos uno por uno, desde la primera posición hasta la última, comparando en cada paso de un valor buscado con el valor almacenado en el vector. Si encuentra el elemento, devuelve una subposición y llega al final sin encontrarlo, retornando un valor que indica que el elemento no está presente. Una característica de este algoritmo es que no necesita que el vector esté ordenado, por lo que puede aplicarse en cualquier conjunto de datos. Sin embargo, su desventaja es que cuando el vector es grande puede tardar, ya que el peor de los casos debe revisar prácticamente todos los elementos. Ya con toda la introducción de la problemática voy a explicar la resolución. Ahora bien, para analizar el tiempo de su ejecución, este apartado del trabajo se estudia. Ahora bien, para analizar el tiempo de ejecución en este apartado del trabajo se estudia cada instrucción del algoritmo y cantidad de veces que se ejecuta. El objetivo es determinar cómo crece el número de operaciones en funcionamiento del tamaño, la entrada en el caso que representa n, es decir, la cantidad de elementos del vector. En el algoritmo presentado, la variable i empieza en 0 y se utiliza para comprobar la posición del recorrido dentro de un vector mientras que se cumpla la condición i menor o igual n-1. El algoritmo compara el valor buscado en x con el contenido del vector en la posición y. En la posición i, si en ambos coinciden, la búsqueda determina y se devuelve la posición donde se compró el elemento. Pero si no coinciden, se incrementa el valor y procede a continuar la revisión del vector. Para entender mejor este análisis del documento, he realizado un cuadro que estaremos viendo a continuación, el cual este cuadro nos va a permitir identificar mejor el conteo de las operaciones, donde muestra las instrucciones del algoritmo. Al costado de cada una, el número de veces que se ejecutan y en el peor de los casos. En la primera fila del cuadro, como pueden estar viendo, la instrucción int i igual a 0, que corresponde a la inicialización de variable i. Esta instrucción nos tiene un costo presentado por C1 y se ejecuta una sola vez, por lo que inicializando al comenzar el algoritmo, luego aparece la condición ciclo while, el cual es y menor o igual menos n-1. Esta instrucción representa la evaluación del while, que tiene costo C2, y que se ejecuta el número de veces más 1. Y esto ocurre porque en el peor de los casos, el algoritmo revisa todos los elementos del vector y además se realiza una última evaluación adicional para comprobar si el ciclo debe terminar. Después de esto se encuentra la instrucción if x igual vector y, el cual que corresponde a la comparación de if, que su costo es de cpres, y se ejecuta el número de veces que la cantidad interacciona del ciclo se compara el elemento de búsqueda con el valor de almacenamiento, el cual es la posición actual del vector. Y luego el siguiente es la instrucción y igual más 1, que representa el incremento de y, con su costo que es C4 y también el número de veces, porque cada interacción que se realice no se encuentra el valor. El índice debe avanzar hacia la siguiente posición. Y finalmente, para finalizar, pertenece la instrucción return -1, que corresponde al retorno final cuando el número de elementos no fue encontrado, que su costo sería C5 y se ejecuta una sola vez. Es importante mencionar
el peor de los casos que estamos realizando, ya que nos va a permitir analizar mejor la situación más eficiente para el algoritmo. Por el elemento no se ha comprado dentro del vector o cuando se encuentre en la última posición, en cualquiera de estos casos. El algoritmo está obligado a recorrer prácticamente todo el arreglo de nuevo, realizando el número de mayor posiblemente de las comparaciones para indicarlo correctamente. A partir de este cuadro se construye un funcionamiento de ejecución que podemos estar viendo aquí. Tn es igual a C1 más C2, n más 1 más C3n más C4n más C5n. Luego de eso se desarrolla la expresión que sería Tn igual C1 más C2n más C2 más C3n más C4n y más C5. Luego se agrupan los términos semejantes que nos daría Tn C2 más C3 más C4 y todo eso en N más C1 más C2 más C5. Con todos los costos de C que son constantes, esta función puede expresarse de la siguiente manera general, tal que como Tn es igual a An más B, donde A representa la suma de los costos acompañado de An. B representa la suma de las constantes y N es el tamaño de entrada, es decir, la cantidad de elementos vectorial. La cantidad de elementos del vector. El crecimiento del algoritmo directamente proporcional al vector. En otras palabras, mientras que el elemento tenga el arreglo con más comparación y más operaciones tendrá a realizar el algoritmo. Después de obtener la función, se pasará a terminar de la notación Big O, que se utiliza para describir el comportamiento del algoritmo según el tamaño de entrada que crece considerablemente. Después el funcionamiento pasa a terminar la notación Big O, que se realiza para describir el comportamiento del algoritmo según el tamaño de entrada considerablemente. Para obtener la noción Big O se eliminan las constantes, los coeficientes y los términos menor a la importancia. Entonces, a partir de esta expresión, Tn igual a N más B, el único término donde se realiza el dominio es el crecimiento en N. Por esa razón, la complejidad temporal de la búsqueda secuencial se expresa como ON, o mejor dicho, O de la función. Esto significa que la búsqueda secuencial tiene una complejidad lineal que se llama lineal porque el tiempo de ejecución depende directamente del número de elementos del vector. Por ejemplo, si el tamaño del vector se duplica, también se duplica aproximadamente el número de comparaciones necesarias para encontrar el elemento o identificar que no se encuentre dentro del arreglo. En conclusión, el análisis realizado permite demostrar que la búsqueda secuencial es un algoritmo sencillo y fácil de implementar, pero su eficiencia disminuye cuando el tamaño del vector crece. Esto se debe a que el peor del caso necesita revisar los números de elementos uno por uno, completar el recorrido. Por ello, su complejidad temporal es O de la función, en lo cual confirma que se trata de un algoritmo de orden lineal. Bueno, profesor, ahora voy a pasar a explicar el cálculo del tiempo de ejecución de la búsqueda binaria iterativa, el cual, a diferencia de la búsqueda secuencial, en este algoritmo se requiere que el vector sea previamente ordenado si su funcionamiento consiste en comparar el elemento de buscado con el valor que se encuentra en la posición central del vector. Si ambos coinciden, la búsqueda termina, y si el elemento buscado es menor, se descarta la mitad de la derecha del vector, y si es mayor, se descarta la mitad izquierda del vector. En ese proceso se repite hasta encontrar el elemento o hasta que ya no se puede encontrar por revisar. La gran ventaja de este algoritmo es que no revisa uno por uno todos los elementos, sino que en cada interacción reduce el espacio de búsqueda a la mitad. Por eso su gran rendimiento es mucho mejor que trabaja en vectores ordenados de gran tamaño. Para realizar la ejecución en el documento se presenta un cuadro de operaciones, el cual es que he elaborado, en el que nos hace ver, donde se muestra la instrucción del algoritmo en el costado asociado a esa instrucción del número de veces que se está ejecutando en el peor de los casos. Voy a aplicar en cada fila del cuadro, que en la primera fila es int inferior o igual a 0. Esta variable representa el límite inferior del intervalo de la búsqueda, es decir, la primera posición del vector donde se comienza a buscar, con su costo representado en C1 y se ejecuta una sola vez porque se permite inicializar al comienzo del algoritmo. En la segunda instrucción es int superior igual n-1. En esa variable representa el límite superior de intervalo de búsqueda, o sea, la última posición del vector, su costo es C2, y también se ejecuta una sola vez, ya que únicamente se define el inicio del proceso. Para la tercera instrucción, la condición del ciclo while inferior menor o igual que el superior, en esta parte más importante del algoritmo porque nos muestra cómo controlar mientras que todavía existe un intervalo variable donde se está buscando. Su costo es de C3 y se ejecuta próximamente en long 2n más el número de veces, más un 1 de veces. Esto es porque ocurre en el peor del caso. Divide repetidamente el algoritmo en dos hasta reducir el máximo. Además se realiza el número de progresión del ciclo. La cuarta instrucción es el cálculo dentro del sempro. Int sempro igual superior más inferior dividido entre 2. Esa operación permite identificar la posición central del intervalo de la búsqueda. O sea, su costo representa C0 y se ejecuta aproximadamente un long 2 más por el número de veces, ya que en cada interacción es necesario recalcular el punto medio y del nuevo intervalo. Después aparecen las comparaciones del if y del else if, que en cuadro están agrupadas como una sola operación. En esas comparaciones permiten decidir si el elemento buscado es exactamente el sempro, si debe buscarse en la mitad izquierda o si debe buscarse en la mitad derecha. Su costo es de C5 y también se ejecuta aproximadamente el long 2 por el número de veces, porque en cada interacción el algoritmo reduce el intervalo de búsqueda y utiliza sus límites. Y finalmente aparece la instrucción return-1, que representa el entorno final cuando el elemento no se encuentra en el vector. O sea que si su costo es 7, se ejecuta una sola vez.
Y para la interpretación del peor de los casos, en ese análisis se está considerando el peor de los casos, es decir, la situación en la que el elemento no se encuentra en el vector o se encuentra justo al final del proceso de la división. En ese escenario, el algoritmo continúa dividiendo el vector en dos hasta que el tamaño de intervalos de búsqueda sea igual a 1. Por esa razón, el número máximo de interacciones, aproximadamente del long por el número de veces, esto significa que el comportamiento del algoritmo no depende de recorrer todos los elementos, sino cuántas veces el vector se puede dividir entre dos. Ahora, para la construcción del tiempo, una vez identificado el número de ejecuciones en cada instrucción, se construye la función del tiempo de ejecución del algoritmo. La expresión obtenida del documento es la siguiente. Tiempo es igual a C1 más C2 más C3 por el algoritmo de más 1 más C4 el algoritmo de número de veces de C5, el algoritmo de número de veces de C6, el algoritmo de número de veces de C7. De esa expresión representa la suma total de las operaciones del algoritmo, considerando el costo de cada una y la cantidad de veces que se repiten. Luego, al agrupar los términos semejantes, la función puede simplificarse y expresarse de forma general como el tiempo de número de vectores es igual al algoritmo de 2 por n más b, donde a representa la suma de constantes que acompañan el término del algoritmo de 2 en el número de vectores, de b representa la suma de las constantes independientes y n representa el tamaño de entrada, es decir, la cantidad de elementos del vector. De esa forma, la función es muy importante porque demuestra el crecimiento del tiempo de ejecución, que no es lineal, sino logarítmico. En otras palabras, aunque el vector crezca mucho, la cantidad de interacciones no aumenta en la misma proporción, sino de forma más lenta. Ahora, para la determinación de la complejidad temporal, después de obtener la función del tiempo en la aplicación de BigHow, en la notación big de la función, se conserva únicamente el término dominante. En este caso, el término domina. El crecimiento de la función es del logaritmo por el número de vectores. Por lo tanto, la complejidad temporal de la búsqueda binaria es O de la función. Esto significa que se trata de un algoritmo mucho más eficiente que la búsqueda secuencial cuando los datos son ordenados, ya que no es necesariamente revisar todos los elementos, sino reduce la problema por cada caso. Para la creación de la tabla de los 1024 elementos, al inicio el algoritmo trabaja con los 1024 elementos complejos en la primera interacción. Ese número se reduce a 512 en la segunda interacción, baja a 256, luego pasa a 128 y después a 104. Luego aprende 2, 16, 8, 4, 2 y finalmente 1. Es decir, que tan solo con 10 interacciones el algoritmo logra reducir un vector de 1024 elementos a solamente 1. Esta disminución progresiva permite visualizar claramente por qué la búsqueda binaria es tan eficiente en revisar uno por uno. Con todos los elementos va descartando la mitad con el vector en cada paso. Para la comparación con la búsqueda secuencial, de búsqueda secuencial, a partir de ese análisis se puede observar que la búsqueda binaria y la búsqueda secuencial se comportan de manera diferente al crecimiento del tamaño de la entrada. La búsqueda secuencial tiene una complejidad de O de la función porque en el peor de los casos se necesita recorrer todos los elementos del vector realizando una comparación por cada uno de ellos. En cambio, la búsqueda binaria tiene la complejidad de O logaritmo de la función porque de la interacción se resuelve el rango de la búsqueda a la mitad, lo que disminuye la considerabilidad de la cantidad de comparaciones necesarias. Por eso mismo, cuando los datos ya están ordenados, la búsqueda binaria resulta ser la alternativa más eficiente. Específicamente el vector grande, en vectores grandes. Sin embargo, si el vector no está ordenado o si el costo está ordenado, revisar si es alto la búsqueda secuencial. Por eso la búsqueda secuencial puede seguir siendo una opción muy eficiente y válida por su sencillez para la implementación. En conclusión, en este análisis de tiempo de ejecución, la búsqueda binaria intervertida muestra que se trata de un algoritmo muy altamente eficiente para localizar elementos de vectores ordenados, gracias a que divide el espacio de búsqueda en dos de cada interacción. Su complejidad temporal del logaritmo de la función representa una mejora eficiente frente a la búsqueda secuencial en términos de rendimiento. Muy bien, en esta sección vamos a comparar los tiempos de ejecución, más que todo de la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria, utilizando el método de límites, ¿no? Este método permite determinar cuál de las dos funciones crece más rápido, cuando el tamaño de los dos datos aumenta, claro. Como primer punto, vamos a hacer la prueba de identidad. La primera prueba de identidad, en esta prueba vamos a calcular el límite entre dos funciones. En este caso, si el resultado es un número constante mayor que 0 y menor que infinito, significa que ambas funciones crecen prácticamente al mismo ritmo. En otras palabras, se podría decir que es más eficiente que la otra desde un punto de vista más complejo, ¿no? Ya que pertenecen al mismo orden de crecimiento. En este segundo punto, como se puede observar, es la prueba de inclusión. En la prueba de inclusión, en este caso, si el límite nos permite, se puede obtener el límite entre dos funciones que es igual a 0. Significa que la función del numerador crece más lentamente que la del denominador. Por esta razón se concluye que en la complejidad de la primera función está contenido dentro de la segunda, ya que esto nos indica que el algoritmo asociado a esta función requiere menos operaciones cuando aumenta la cantidad de datos y por lo tanto resulta más eficiente. Ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la prueba de exclusión. Aquí ocurre lo contrario, ¿no?, que el anterior, que si el límite es infinito, significa que la función del numerador crece mucho más rápido que la del denominador. En consecuencia, este algoritmo, esta función tendrá una complejidad mayor y necesitará realizar más operaciones conforme aumente el tamaño del problema. Ahora, una vez explicadas estas tres pruebas, hemos aplicado el método del problema planteado, que quiere decir, vamos a definir las funciones, ya que f de n es igual al logaritmo en base 2 de n, esto corresponde a la búsqueda binaria. El g de n es igual a n, esto corresponde a la búsqueda secuencial. Después de esto, nosotros hemos planteado el límite entre ambas funciones, ¿no? Y para esto, para resolverlo más que todo esto, hemos derivado el numerador y denominador
La derivada del logaritmo en base 2 de n es 1 sobre n por el logaritmo natural de 2, mientras que la derivada de n es igual simplemente 1. Y bueno, todo esto se reemplaza de todos estos valores y la expresión queda como 1 sobre n por el logaritmo natural de 2. Y para finalizar esta parte, recordemos que cuando n tiende al infinito, el denominador crece indefinidamente y por consecuente el valor del límite es 0. ¿Ok? Y como resultado de todo esto, la k es igual a 0. Correspondiente, aplicar la prueba de inclusión más que todo. Y por ello se concluye que 0 del logaritmo de n es un subconjunto de 0 de n más que todo. Y pues esto nos demuestra que la búsqueda binaria iterativa tiene un crecimiento asintótico, menor que la búsqueda secuencial, por lo que requiere menos comparaciones cuando el tamaño de los datos aumenta, ¿no? Y pues siempre que el vector se encuentre previamente ordenado, claro. Y pues con esto estaría concluyendo esta parte. Te paso a mi compañero. Profesor, soy el alumno Manuel Gómez y para finalizar el proyecto le voy a presentar las conclusiones obtenidas a partir del análisis e interpretación de diferentes algoritmos, lo cual permitió comprender no solo el funcionamiento, sino también su eficiencia y su aplicación en distintos contextos. En primer lugar, se trabajó con el algoritmo de búsqueda por fuerza bruta o búsqueda secuencial, a partir de su implementación en Python, lo cual pudo concluir que ese es un método sencillo, fácil de programar y útil para comprender la lógica básica de búsqueda dentro de su arreglo, y de esa misma su principal ventaja es que no necesariamente necesita datos que estén ordenados ni requiere una estructura adicional. Sin embargo, también se observó que su rendimiento disminuye cuando el tamaño de la entrada es grande, ya que en el peor de los casos de ambos, recorrer todos los elementos por ello se considera una alternativa adecuada para problemas simples o para fines de aprendizaje, aunque no siempre es la más eficiente entre varias propuestas. Y para la segunda conclusión, se analizó el algoritmo voraz de cambio de moneda. Este nos permitió entender mejor una estrategia greedy toma decisiones locales, es decir, que elige cada paso la mejor opción posible, con la intención de llegar rápidamente a una solución. Se concluye que este algoritmo puede ser muy eficaz cuando el sistema de monitoreo cuenta con una denominaciones adecuadas, porque facilita el obtener una solución con pocas monedas o billetes, o obstantemente también se comprobó con su efectividad depende del sistema de monetizaciones, ya que no siempre garantiza una solución óptima, sino el problema no cumple con la propia voraz. Y luego para la tercera conclusión, la cual es el estudio de la recursividad, permitió profundizar una de las bases más importantes de diseño del algoritmo mediante ejemplos de torres de Hanoi, búsqueda binaria y quicksort. Comprendió que la estrategia de dividir un problema en subproblemas más pequeños es clave para resolver situaciones complejas de manera ordenada y eficiente. De manera ordenada y eficiente, las torres de Hanoi ayudaron a visualizar claramente la lógica recursiva. La búsqueda binaria mostró fácilmente una eficiencia reducida de espacios de búsqueda en cada llamada, y Quicksort demostró un método más efectivo de ordenamiento específicamente para la elección y pivote generada de decisiones equilibradas. Y para la cuarta conclusión que estamos observando por acá, es el algoritmo Discard, que permitió comprender el procedimiento para encontrar una ruta más corta de un modo iniciado de los demás nodos de un grafo ponderado. A partir de el trabajo realizado se construye de este algoritmo una herramienta muy útil para resolver problemas de rutas mínimas, siempre que cuando los pesos de las aristas no sean negativos. Además, se reconoció su importancia en aplicaciones rurales como sistemas de navegación, de teleportación, de redes de transporte, donde resulta esencialmente optimizar proyectos de costos y tiempo. Y para la quinta conclusión, el análisis de tiempo de ejecución permitió comprender una mayor comprensión de relación entre tamaños, la entrada y rendimiento de los algoritmos. Se concluye que el estudio de complejidad es una búsqueda fundamental, ya que permite evaluar eficientemente una solución antes de aplicar a problemáticas de mayor escala. Asimismo, se puede intuir que es una de las expresiones temporales de la concepción oficializado identificar de términos dominantes en cada algoritmo. Por ello, entender mejor su comportamiento de los peores casos. Y por último, para finalizar, vamos a la conclusión 6. Hemos sacado la búsqueda secuencial con la búsqueda binaria integrativa, que se comprobó que estos dos algoritmos que resuelven en un mismo problema pueden tener niveles de eficiencia muy diferentes, ya que la búsqueda secuencial presenta una complejidad más a la O de la función, porque puede necesitar revisar todos los elementos del arreglo, mientras que la búsqueda binaria es la complejidad de O del logaritmo de la función, ya que no resulta espacio de búsqueda la mitad en cada interacción. De esa secuencia se concluye que la búsqueda binaria es considerablemente más eficiente con los datos que están ordenados, mientras que la búsqueda secuencial sigue siendo una opción válida por su simplicidad cuando no se cuenta con un arreglo previamente organizado. En conclusión general, profesor, de ese desarrollo de estos algoritmos permitimos y hemos comprendido no solo su funcionamiento lógico, sino también la importancia de elegir métodos adecuados según el tipo de contexto y de problemática que se esté utilizando, ya que la estructura de datos y la eficiencia esperada de eso mismo demuestra el análisis de algoritmo, no solo por la eficiencia de resolver problemas, sino por también hacerlo de manera correcta, práctica y lo más eficiente posible. Bueno, profesor, con esto mismo doy cierre al proyecto que hemos realizado el día de hoy. Espero que haya sido el video de su agrado.